cuestión sobre la dinámica de incendios y del paisaje. Bien, el fuego juega un papel importante en los paisajes con vegetación. La quema puede eliminar la biomasa muerta, como la hojarasca y los escombros, mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo y abrir el dosel, permitiendo que más luz solar llegue al suelo del bosque, estimulando así un nuevo crecimiento. Aquí tenemos una simple infografía de esto, esta la produjo el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Y en este ejemplo, si miramos a la parte superior izquierda del dibujo aquí, vamos a poner de ejemplo, digamos que en este caso el fuego lo originó un rayo, ¿verdad? La quema se lleva a cabo sobre el área con vegetación que devuelve los nutrientes al suelo, lo que va a permitir entonces que que un nuevo crecimiento de pastos y otras plantas, y con el tiempo este crecimiento continúa regenerando la vegetación de la zona. Los desechos de biomasa muerta se acumulan en el área, una vez más se llena de vegetación y luego el proceso de quema se repite después de otra emisión en un momento dado en particular. Así que vemos cómo es un ciclo de vida del fuego. Como mencioné, esto es un ejemplo muy simple, ¿verdad? De perturbación por incendios y su impacto en el ciclo de vida de las áreas con vegetación. La quema dentro de un paisaje ocurre a diferentes intervalos, dependiendo del régimen de incendios y los tipos de vegetación que existan en ese ecosistema. Por ejemplo, los incendios pueden arder con más frecuencia en ecosistemas dominados por matorrales que en áreas de bosques. Ahora, es muy importante que reconozcamos los impactos de los impactos del cambio climático en la frecuencia e intensidad de los incendios. Durante las últimas décadas en particular, el aumento de las temperaturas ha aumentado la posibilidad de que se produzcan incendios prácticamente a escala mundial. Como probablemente recordarán de las sesiones anteriores de este entrenamiento, las altas temperaturas y la baja humedad son dos factores esenciales en el riesgo de incendio y la actividad. Y se espera que continúen las tendencias crecientes en temperatura y las tendencias decrecientes de la humedad bajo los efectos del cambio climático. Las temperaturas de incendios récord, como las que vimos en California el año pasado, en el 2020, ya están demostrando cómo estos impactos pueden afectar los incendios. Los impactos relacionados con el clima pueden aumentar la frecuencia de los incendios, alterar los regímenes históricos de incendios y contribuir a una mayor intensidad y gravedad de las quemaduras. Así que es oportuno que estemos debatiendo, que estemos hablando de este tema en particular el día de hoy. Bien, los regímenes de incendios son una base fundamental para comprender y describir los efectos del cambio climático en los patrones de incendios y caracterizar sus impactos combinados con la vegetación y el ciclo de carbono. Los regímenes de incendios típicamente describen y categorizan los patrones de ignición, la estacionalidad, la frecuencia, el tipo, la severidad, intensidad y continuidad espacial de incendios que ocurren en un área o en un ecosistema en particular. La dinámica del fuego en cualquier área determinada depende de una variedad de factores, muchos de los cuales hemos cubierto en esta serie, incluyendo los patrones climáticos y meteorológicos, la composición de la vegetación, la estructura del combustible, las estrategias de manejo pasadas, las características del paisaje, el momento y la gravedad del fuego,
el recrecimiento de la vegetación y el manejo del paisaje actual y futuro. Los regímenes de incendios son una base fundamental para comprender y describir los efectos del cambio climático en los patrones de incendios y caracterizar sus impactos combinados sobre la vegetación y el ciclo del carbono. También es importante tener en cuenta que existe una variabilidad local en las clasificaciones de los regímenes de incendios. A la derecha, aquí tenemos un diagrama conceptual de un régimen de incendio. Noten que los tres factores que determinan un régimen son las fuentes de ignición, las condiciones atmosféricas y los recursos a quemar. Estos factores dictan la variabilidad interanual de los incendios y los promedios a largo plazo. Un componente importante de la evaluación de incendios a lo largo del tiempo es el intervalo de retorno de incendios, o sea, cuánto tiempo se tarda entre un incendio y el otro. Esto generalmente se define como el periodo promedio entre incendios bajo un presunto régimen histórico de incendios. Y el intervalo de incendios proporciona una métrica temporal que es útil y que describe la ocurrencia normal, entre comillas, o esperada de incendio durante varios años. Los intervalos varían de un sitio a otro, obviamente, dependiendo de los ecosistemas únicos que se encuentran dentro de cada paisaje. Aquí, por ejemplo, tenemos un mapa de intervalo de incendios en este caso para el 2012 de Estados Unidos. Así que tengan en cuenta que las estimaciones de intervalo probablemente estén desactualizadas, muy probablemente estén desactualizadas, dado a los cambios recientes en los patrones de incendios en Estados Unidos. Pero dentro de esta figura van a notar que las estimaciones de intervalo van desde prácticamente desde 2 años hasta cientos de años, con una variabilidad particularmente alta en el oeste de los Estados Unidos. Ahora, la intensidad del fuego es la cantidad de energía o el calor liberado por unidad de tiempo de área y que puede describirse mediante una variedad de métricas de intensidad de fuego. Tradicionalmente, la intensidad se considera como la tasa de liberación de energía o calor por unidad de tiempo, por unidad de longitud del frente del fuego, independientemente de su profundidad. Los incendios de diferente intensidad tienden a verse muy diferentes y tienen la capacidad de quemar la vegetación y el suelo en diferentes grados. Es importante tener en cuenta la intensidad del fuego, ya que es un factor clave para determinar la gravedad de las quemaduras. Y entonces esto nos lleva a una métrica muy importante y mapeable para la evaluación posterior al incendio y, y que quizá algunos de ustedes ya reconocerán. Se conoce como la severidad o gravedad de las quemaduras, o el burn severity en inglés, que es el efecto de un incendio en las propiedades del ecosistema y a menudo se define por el grado de mortalidad de la vegetación. Por lo general, pensamos en la gravedad de las quemaduras como una forma de medir el grado en que un sitio ha sido alterado o interrumpido por un incendio, con la gravedad determinada por la intensidad del fuego y por el tiempo de residencia de ese incendio. Ahora, la vegetación no es la única característica del ecosistema que es afectada por los incendios. La gravedad de las quemaduras del suelo también es un factor importante en la evaluación de la gravedad general de las quemaduras luego de un incendio. Los cambios inducidos por el fuego en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo impactan las funciones hidrológicas y biológicas del suelo en sí. Y recordemos también que en el suelo
y por debajo de la superficie viven también decenas de especies de animales, particularmente invertebrados. Así pues, el suelo severamente quemado contiene menos materia orgánica, pero tiene más nutrientes disponibles. Y el suelo quemado también hace que los paisajes sean más vulnerables a la erosión y la escorrentía, que lo repasamos durante la sesión número 5, la sesión anterior a esta. Aquí tenemos un diagrama, una figura para resumir rápidamente el efecto del fuego en la superficie terrestre, en el suelo. Esto ilustra el efecto de la intensidad del fuego en la vegetación aérea, así como en las propiedades del suelo subterráneo. También pueden ver la transición de las propiedades del paisaje desde la etapa durante el incendio y después del incendio. Por eso cuando hablamos de la gravedad o la severidad de las quemaduras, normalmente nos referimos a los cambios tanto en la vegetación como en las propiedades del suelo. Bien, antes de sumergirnos en el uso de datos de sensores satelitales para evaluaciones posteriores al incendio, quiero mencionar algunos de los métodos terrestres que intentamos aproximar con la detección remota. La observación de campo del mosaico de cicatrices de quemaduras es un método típico para definir un área quemada detallada. Las evaluaciones de la gravedad de las quemaduras en el campo a menudo completan un índice compuesto de quemaduras, lo que se conoce en inglés como un Composite Burn Index o CBI. El CBI se desarrolló para evaluar los efectos del fuego en la vegetación y en el suelo. Los gráficos del CBI clasifican la gravedad de la quemadura para sustratos, hierbas, arbustos bajos y árboles pequeños, arbustos altos y árboles jóvenes, árboles intermedios y árboles grandes. Cada una de estas categorías está clasificada para determinar la gravedad de las quemaduras. Luego, las clasificaciones se promedian para cada categoría y luego en todas las parcelas para proporcionar una calificación de gravedad de las quemaduras para toda el área de estudio. Este índice es particularmente útil para comparar con la severidad de las quemaduras derivadas de satélites. Las pruebas de repelencia del agua también son útiles para examinar la gravedad de las quemaduras del suelo, y más suelos repelentes al agua representan una mayor gravedad de las quemaduras en el suelo. Las evaluaciones terrestres del crecimiento de la vegetación a menudo observan las lesiones de los árboles posteriores al incendio y determinan la mortalidad de los árboles con el tiempo. Después de un incendio, algunos árboles resultan heridos en lugar de quemarse por completo. Así que estas evaluaciones tienen en cuenta la mortalidad a lo largo del tiempo relacionada con las lesiones del incendio. Las observaciones de campo del enriquecimiento de la vegetación también proporcionan información sobre la recuperación de un ecosistema en distintas escalas de tiempo. Desde una perspectiva de la teledetección, generalmente evaluamos los impactos del paisaje posteriores al incendio con dos métricas distintas: el área quemada para determinar la extensión espacial y la ubicación de las cicatrices de las quemaduras, y la gravedad de las quemaduras para determinar el impacto relativo de un incendio en el paisaje. Vamos a repasar esto más en detalle en las siguientes diapositivas, pero aquí ven un ejemplo de un área quemada y de la gravedad o severidad de la quemadura. Con estas dos métricas podemos utilizar imágenes de teledetección para evaluar el alcance y la magnitud de los impactos de incendios en áreas extensas.
En las evaluaciones de la generación de la vegetación mediante sensores remotos, normalmente utilizamos índice de vegetación y métodos de clasificación de la cobertura del suelo para evaluar la presencia y la salud de la vegetación a lo largo del tiempo después de la quema. Afortunadamente, ya repasamos muchos de estos métodos de evaluación de la vegetación en la parte número 2, en la sección número 2 de este seminario, por lo que es posible que quieran volver a revisar los materiales de esa sección, de esa parte en particular, después que finalicemos hoy. En esta diapositiva hemos proporcionado un ejemplo de un estudio que utilizó en este caso el índice de vegetación de diferencia normalizada o NDVI para evaluar la recuperación de la vegetación después de un incendio en los sitios de rehabilitación de minas de carbón en el centro de Queensland, en Australia. Los investigadores, en este caso, en este trabajo de McKenna et al. Del 2018, utilizaron un NDVI diferenciado o DNDVI, restando el NDVI posterior al incendio de 12 y 24 meses del NDVI posterior al incendio medido inmediatamente después de la quema. Este DNDVI, el diferenciado, proporciona una métrica para el recrecimiento de la vegetación. Como pueden ver aquí en la figura, el rebrote ocurre continuamente durante los 2 años posteriores al incendio. Y más adelante vamos a repasar más ejemplos de la evaluación del enriquecimiento de la vegetación. Bien, vamos entonces a profundizar un poco más en el área quemada y el mapeo de la gravedad de las quemaduras con datos satelitales. En primer lugar, es importante comprender cómo los sensores ópticos utilizan la información espectral para examinar el estado de la vegetación en circunstancias típicas. Aquí tenemos, por ejemplo, una curva típica de respuesta espectral de la vegetación trazada sobre el espectro electromagnético, en este caso de 0.4 a 2.6 micrómetros. En la vegetación sana hay una respuesta relativamente alta en la parte verde del espectro debido a la pigmentación de clorofila, la absorción de clorofila en el azul y en el rojo, reflejando en el verde. También hay una respuesta alta en el infrarrojo cercano debido a la estructura celular de la planta una planta en estado saludable y respuestas relativamente bajas en el rango del infrarrojo medio debido a la absorción de agua en las hojas de las plantas. Cuando comparamos la curva de respuesta espectral de la vegetación sana con la de las áreas quemadas, vamos a ver unas diferencias bien marcadas. Pueden ver esto con bastante claridad en las curvas de respuesta espectral de gravedad de quemado, bajo, moderado y alta aquí en una curva roja, donde la vegetación sana tiene este gran pico en el infrarrojo cercano. El suelo desnudo y las áreas quemadas tienen picos mucho más bajos en el infrarrojo cercano. Y en el caso de las áreas quemadas de alta gravedad, hay incluso mucha menos respuesta en el infrarrojo cercano. También puede ver que la vegetación sana tiene una reflectancia baja en el infrarrojo de onda corta, pero las áreas quemadas tienen una reflectancia alta en esas longitudes de onda. Entonces, con estas características espectrales podemos identificar el área quemada y distinguirla de áreas de vegetación sana. Para aprovechar esta diferencia en la respuesta espectral,
entre la vegetación sana y el área quemada, se utiliza un índice de quema normalizado, en inglés Normalized Burn Ratio, o NBR, para mapear las condiciones posteriores al incendio. El NBR utiliza datos de detección remota en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo de onda corta para mapear las áreas quemadas y, en última instancia, evaluar la gravedad de las quemaduras. Pueden ver cómo se completa el cálculo aquí en esta diapositiva. Similar al NDVI, el NBR es un valor que no tiene unidades y que varía desde -1 hasta 1. Un valor alto de NBR, que está más cerca de 1, por ejemplo, indica una vegetación saludable, mientras que un valor bajo, que está más cerca de -1, indica áreas recientemente quemadas o de suelo desnudo. El NBR es una métrica de uso común para identificar áreas donde la vegetación se ha quemado recientemente debido a un incendio. Aquí puede ver un ejemplo de NBR en acción. Las imágenes muestran NBR antes, durante y después del incendio del complejo de Mendocino que ardió en California en el 2018. El área en rojo describe el área total impactada por el incendio. Particularmente en esta figura que señalamos aquí de agosto 11 y el 27 de agosto. Bien, el NBR también es fundamental para estimar la gravedad de las quemaduras. Para estimar la gravedad, comparamos el NBR antes y después del incendio utilizando el índice de quemado normalizado diferenciado o DNBR, algo similar a lo que vimos anteriormente en el NBI. Aquí tenemos un repaso bien básico de cómo funciona esto. Primero calculamos el NBR antes del incendio y después del incendio y tomamos la diferencia entre esas dos imágenes. Observará que el NBR se calcula restando el NBR posterior al incendio del NBR anterior al incendio. Una vez que se calcula el DNBR, un analista debe establecer un umbral de los valores de DNBR en clases de gravedad de quemaduras bajas y moderadas y altas para producir un mapa que se parezca al mapa aquí a mano derecha, con las áreas de gravedad de quemaduras más altas mapeadas en rojo en este caso. Hay valores del umbral sugeridos para el umbral de severidad de quemaduras y vamos a mostrar algunos ejemplos de eso, así como herramientas que sugerirán umbrales apropiados. Con ese enfoque, entonces, podemos identificar la gravedad del incendio. También quiero mencionar brevemente una variante del índice de combustión normalizado diferenciado, en este caso llamada índice de combustión normalizado diferenciado relativizado, o RDNBR, que fue desarrollado por Miller y Thode en el 2007. El RDNBR intenta dar cuenta de las diferencias en la vegetación entre las áreas de cobertura de vegetal alta y cobertura baja. Mide el cambio relativo con respecto a los píxeles. Por ejemplo, a veces las áreas con una cubierta de dosel baja parecen experimentar quemaduras de baja severidad, simplemente porque había menos cobertura de vegetación antes del incendio. El RDNBR intentaría corregir esto, notando un cambio relativo más alto en la pérdida de vegetación dentro de esta área. El RDNBR no siempre es apropiado para su uso en todas las áreas, pero se usa comúnmente junto con el DNBR. Para nuestros propósitos de este seminario, solo nos referiremos al DNBR de aquí en adelante, pero solo queríamos mencionar esta versión relativizada en caso de que les parezca útil.
dependiendo de sus necesidades específicas. Muy bien, antes de profundizar en las estimaciones y ejemplos de la gravedad de las quemaduras, quiero mencionar algunos productos útiles para las áreas quemadas. Probablemente van a recordar algunos de estos sensores y productos mencionados ya en las sesiones 3 y 4. Y espero que hayan prestado especial atención a los productos del área quemada que los instructores de estas secciones revisaron. Pero seguiremos adelante y vamos a proporcionar un par de enlaces de productos de datos que pueden resultarles útiles. El primero es el producto de área quemada de MODIS. La alta resolución temporal de MODIS significa que puede rastrear la extensión del área quemada en una escala de tiempo diaria prácticamente. MODIS también ha estado recopilando datos durante los últimos 20 años, así que proporciona un excelente registro también de áreas quemadas en la historia reciente. El producto que hemos puesto aquí en particular es, es el producto de área quemada combinada de Terra y Aqua de MODIS, más comúnmente utilizado, que proporciona un área quemada mensual y global en una cuadrícula de 500 metros por píxel. El área quemada para este producto se calcula con un algoritmo que utiliza un índice de vegetación sensible a la quema para crear umbrales dinámicos que se aplican a los datos. Esta es la sexta versión de este producto y en este caso es menos sensible a las nubes y aerosoles que en las versiones anteriores. También quiero mencionar el producto de zona quemada de VIRS. Es importante tener en cuenta que estos datos son provisionales y se deben usarse con precaución debido a problemas para identificar áreas quemadas en bordes de cuerpos de agua continentales y en latitudes altas. Este producto de datos aún se encuentra en su primera versión. Aquí tenemos el enlace de él. Y la segunda versión de este producto va a estar tratando de solucionar estos problemas con el objetivo final de hacerlo tan confiable como el producto de MODIS que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. La esperanza es que esto garantice una continuidad de un producto de área quemada de 500 metros eh, en caso de que los sensores de Aqua y Terra de MODIS sean dados de baja eventualmente. Otro producto también de área quemada producido por NASA es el producto de área quemada de Landsat, o el Landsat Burn Area. Este producto aprovecha la serie de Landsat para proporcionar estimaciones de área quemada preprocesadas con una resolución espacial de 30 metros para los Estados Unidos. Puede obtener más información sobre el algoritmo de Landsat Burn Area y el acceso a los datos a través de este enlace que le proporcionamos aquí. A la derecha pueden ver un ejemplo de ese producto en acción. El incendio del complejo de agosto en el norte de California fue provocado por tormentas eléctricas a mediados de agosto del 2020. Y los incendios del área habían consumido más de 1 millón de acres para el 21 de octubre. Esta cicatriz de quemadura mapeada utilizando el producto de área quemada de Landsat muestra la extensión de la cicatriz, en este caso para el 19 de octubre, mientras que las áreas al borde de la cicatriz todavía estaban ardiendo.
Los datos de Landsat también son muy útiles para calcular el índice de quema normalizado, que como comentamos es la métrica crítica para mapear la gravedad de las quemaduras. El NBR de Landsat se obtiene utilizando datos de reflectancia de superficie de las bandas del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta. En el caso de Landsat 4 a 7, estas son las bandas 4 y 7. Y para el Landsat 8 son las bandas 5 y 7. Recuerden que el Landsat 8 tiene una banda costera también que no las tienen los Landsat anteriores. La resolución de este NBR es de 30 metros. Y puede calcularlo usted mismo utilizando escenas de Landsat disponibles gratuitamente a través de todo el mundo. O puede solicitar el producto de datos del USGS, del Servicio Geológico de Estados Unidos, para sitios dentro de Estados Unidos. Y aquí está el enlace de ese sitio. A continuación mostramos un ejemplo del uso de particular del Landsat NBR para calcular un NBR diferenciado para el mapeo de la gravedad de las quemaduras en California. Los dos incendios del área de la Bahía de San Francisco, a los que nos vamos a referir en este caso, llevan el nombre de las unidades de respuesta a incendios que respondieron a esos eventos en particular. El CZU significa la unidad de San Mateo y Santa Cruz, y SCU significa la unidad de Santa Clara. En agosto y septiembre del 2020, los incendios del complejo Relámpago CZU y SCU quemaron alrededor de 86.500 acres y 396.000 acres respectivamente. El NBR se calculó utilizando imágenes de Landsat 8 de una fecha previa al incendio del 24 de julio y una fecha posterior al incendio del 26 de septiembre. El NBR posterior al incendio se gestó del NBR anterior al incendio para calcular un NBR diferenciado para ambos incendios. Los valores se establecieron en el umbral a intervalos de 0.25 para estimar la gravedad de las quemaduras. Con áreas de color marrón oscuro se representan las zonas que experimentaron mayor gravedad de las quemaduras. Es importante señalar aquí que la gravedad de las quemaduras y el área total quemada no van de la mano. El incendio del complejo relámpago SCU tenía un área quemada mucho más grande, pero el incendio del complejo relámpago CZU tenía una gravedad de quemado mucho mayor. Landsat no es la única plataforma satelital que puede utilizar para el mapeo de áreas quemadas y severidad. El Sentinel-2 también tiene una gran opción para este tipo de análisis y puede proporcionarle una resolución espacial más alta de 20 metros. La metodología para calcular NBR y DNBR para los datos de Sentinel es similar a la de Landsat. El mapa que ve a la derecha fue creado como parte de una capacitación diseñada por el Programa de Información Espacial de las Naciones Unidas para la Gestión de Desastres y Respuesta a Emergencias, o UNSPIDER en inglés. Esta capacitación utilizó imágenes de Sentinel-2 en QGIS para calcular NBR, DNBR e implementó umbrales sugeridos para mapear la gravedad de las quemaduras de los incendios del febrero del 2017, en este caso en el área de Empedrado, en Chile. Le recomendamos consultar esta capacitación, aquí tenemos el enlace, y otras disponibles a través de la página de la ONU de SPIDER. Son un excelente lugar para comenzar su propio mapeo de gravedad de quemaduras. Aquí hay un enlace de GitHub donde encontrará capacitaciones para mapear la gravedad de las quemaduras
utilizando Sentinel-2 y Landsat 8, y usando ya sea QGIS, Google Earth Engine, R y Python. Hemos estado hablando mucho sobre el uso de datos ópticos en la gravedad de las quemaduras y el mapeo de las áreas quemadas, pero los datos de radar de apertura sintética o SAR también son útiles para este propósito, aunque no se usan con tanta frecuencia. Aquí tenemos un ejemplo simple que muestra el uso de datos de Sentinel-1 SAR para examinar el área quemada y la gravedad de los ecosistemas de sabana en el norte de Australia. Los datos de Sentinel-1 se registran en decibeles y polarizaciones horizontales y verticales. En este estudio, los investigadores encontraron que la retrodispersión vertical horizontal, o VH, era sensible a los cambios estructurales impartidos por el fuego y se correlacionó con el índice de combustión normalizado calculado utilizando datos ópticos para la misma área. Aquí tenemos un ejemplo de detección a gran escala de quemaduras de sabana en las islas de Tiwi, en Australia. El mapa inferior izquierdo aquí muestra la evaluación óptica de la gravedad de las quemaduras utilizando NBR diferenciado. Y el mapa inferior derecho, en este caso, muestra la misma área mapeada utilizando datos de retrodispersión VH diferenciados de SAR. Puedes ver que los datos de SAR hacen un buen trabajo de aproximar el área quemada y la gravedad determinada con los datos ópticos. El uso de datos SAR para este propósito se está volviendo cada vez más frecuente, así que definitivamente estaremos atentos a más investigaciones utilizando métodos como este. Una gran ventaja del uso de datos de SAR es la capacidad para ver a través de las nubes, lo que elimina los problemas de cobertura de nubes que normalmente tenemos con datos ópticos. Bien, pasando entonces al siguiente tema, vamos a analizar el mapeo del rebrote de la vegetación posterior al incendio. Quiero proporcionar rápidamente un contexto para el crecimiento de la vegetación después del incendio. La perturbación del fuego dentro de los ecosistemas con vegetación provoca una sucesión secundaria. La sucesión secundaria en este caso se refiere al proceso por el cual las plantas se restablecen en un hábitat después de que ha sido quemado. El proceso y el cronograma de este restablecimiento varían en los distintos ecosistemas. En el caso de los bosques, una progresión simplista a través de este proceso podía incluir la colonización de pastos, luego por arbustos y árboles jóvenes y finalmente por árboles maduros. Y es importante tener en cuenta cómo se produce el recrecimiento de la vegetación dentro de un ecosistema particular de estudio, para que pueda entonces estar informado sobre los tipos de vegetación que puede esperar con el tiempo. Así que ahora vamos a repasar algunas formas diferentes en las que se puede estimar este tipo de este rebrote con la teledetección. La primera métrica que vamos a discutir, una que ya discutimos ampliamente hace unas diapositivas anteriores, el NBR puede ser una métrica útil para mapear el crecimiento de la vegetación a lo largo del tiempo. Los valores más altos de NBR, o sea, los que están por encima de cero, pueden indicar el rebrote de vegetación en áreas quemadas. En esta diapositiva tenemos un ejemplo de un estudio que mapeó de Fraser et al, que mapearon Landsat NBR después del incendio todos los años, durante 5 años, en 3 sitios de bosques boreales canadienses.
van a observar que en el transcurso de la serie de tiempo los valores de NBR generalmente aumentan. Se muestran en tonos de verde aquí con el tiempo en áreas quemadas y estériles en los tres sitios. Esto puede ser una métrica útil y fácil de usar, especialmente si ya utilizaron NBR para calcular la gravedad de las quemaduras en su área de estudio. Ahora, pasando a otros métodos que podemos usar para evaluar el recrecimiento de la vegetación, le, le alegrará saber que ya hemos cubierto algunos de ellos. En la parte número 2 de esta serie, repasamos una variedad de formas de evaluar el tipo, extensión, estado, estructura y humedad de la vegetación. Para esta sesión, sin embargo, vamos a concentrarnos en el uso de la clasificación de la cobertura terrestre y los índices de vegetación para mapear el recrecimiento. Pero tenga en cuenta que muchos de los parámetros que discutimos ya en la sesión número 2 de este seminario también son útiles para caracterizar la vegetación y el enriquecimiento después de que ocurren los incendios. Los índices de vegetación son particularmente útiles en el mapeo del reverdecimiento, ya que el crecimiento de una nueva vegetación se genera después de la perturbación del fuego. Como recordará de la sesión número 2, discutimos tres índices de vegetación útiles para mapear la vegetación: el índice de vegetación mejorado, el índice de vegetación ajustado del suelo y el índice de vegetación de diferencia normalizada, o NDVI. Aquí tenemos un ejemplo de regeneración de vegetación en Wyoming, en Estados Unidos, utilizando NDVI, derivado de imágenes de Landsat 5 y de Landsat 8. En el verano de 1988, rayos e incendios causados por los humanos quemaron una gran área dentro del Parque Nacional de Yellowstone, como se puede ver en la imagen posterior al incendio aquí de 1989. Un total de 793,000 acres del parque ardieron durante ese tiempo. Puede ver el enriquecimiento de la vegetación a intervalos de 10 años sobre la cicatriz de la quemadura, pero partes de la cicatriz de la quemadura aún son visibles incluso en el 2019, varias décadas después. El enriquecimiento de la vegetación puede ser un proceso lento, por lo que es importante considerar la escala de tiempo posterior al incendio a realizar un mapeo. Ahora, desde la perspectiva de la cobertura terrestre, queremos destacar un proyecto completado por los participantes del programa de capacitación DEVELOP de la NASA. DEVELOP es un programa de desarrollo de fuerza laboral de las ciencias aplicadas de la NASA e involucra a científicos de carrera temprana en proyectos de teledetección enfocados en aplicar observaciones de la Tierra a problemas ambientales. En este proyecto, el equipo del otoño del 2020, con sede en Develop en Colorado, utilizó las observaciones de la Tierra de la NASA para mapear el cambio en la vegetación del álamo temblón en el sur de Colorado antes y después del incendio que se conoce como el incendio de Spring Creek del 2018. Los socios del Servicio Forestal del estado de Colorado y el rancho Trinchera estaban interesados en mapear las condiciones del álamo temblón después del incendio con fines de gestión, dada la importancia del álamo temblón para la vida terrestre, la salud de las cuencas hidrográficas y la resiliencia del ecosistema del área. Aquí puede ver un mapa de gravedad de las quemaduras de incendio de Spring Creek. El incendio quemó alrededor de 108,000 acres en total.
9.100 de ellos estaban dentro del área de administración de los socios del Rancho Trinchera, que está marcado aquí con los polígonos azules en el mapa. Este proyecto nos proporciona un buen ejemplo del uso de métodos de evaluación de la cobertura terrestre para comparar la vegetación antes y después de un incendio. Para completar esta evaluación, el equipo de Develop utilizó observaciones terrestres, datos de Landsat y datos de Sentinel-2 para entrenar y ejecutar varios modelos forestales aleatorios eh, que detectan la extensión de los álamos antes y después del incendio. Esto representa un método de clasificación de la cobertura terrestre supervisada para evaluar la vegetación. La parte supervisada de esto es el uso de observaciones de campo para entrenar los modelos para detectar tipos particulares de vegetación. Por lo tanto, este método se basa en una entrada del usuario para identificar la vegetación en una imagen completada. Observará aquí que la estimación previa al incendio del equipo, completa para el 2018, perdón, para el 2017, muestra un porcentaje de cobertura de álamo tembrón mucho mayor a lo largo de la cicatriz de la quemadura en comparación con la estimación posterior al incendio completada para el 2019. Este tipo de metodología también es útil para identificar rebrote de vegetación, pero puede limitarse a corto plazo. Por ejemplo, los métodos descritos aquí pueden ser útiles para mapear el rebrote del álamo temblón varios años después del incendio en lugar de solamente el año siguiente. Mm. También queremos dar un breve resumen del programa de Develop si está interesado en desarrollar habilidades profesionales y de teledetección, entonces podría estar interesado en participar en Develop y les aconsejamos ir a la página del programa. Bien, la clasificación de la cobertura terrestre también es útil para estimar una variedad de tipos de cobertura terrestre después de un incendio para evaluar los cambios en la composición de la vegetación provocados por el recrecimiento. Tenemos un ejemplo de esto aquí en este estudio de Brockina et al. Del 2020. Los investigadores utilizaron datos de Sentinel-2 para completar una clasificación supervisada de áreas boscosas previamente esquemada en Serbia. Y esta clasificación de la Tierra se llevó a cabo en una escala de tiempo anual del 2016 hasta el 2019. Aquí mostramos mapas de esto para los dos sitios de estudio y pueden ver que con el tiempo se produce la regeneración de la vegetación, invadiendo los tipos de cobertura de áreas quemadas, como la carbonización y la cobertura de hierbas densas, y reemplazando estos tipos de arbustos y árboles jóvenes de hoja ancha. Mediante el rebrote de esta manera puede proporcionar información importante sobre el tipo de vegetación que podría ayudarlo a rastrear las etapas de sucesión dentro de su área de estudio. Así que esto concluye nuestra discusión sobre el recrecimiento de la vegetación. Ahora vamos a ver algunas herramientas en línea útiles para el mapeo posterior al incendio, muchas de las cuales va a reconocer porque las mencionamos también en las sesiones anteriores a esta, durante este seminario. Mencionamos la herramienta de Landfire bien brevemente en la sesión número 2 para mapear el tipo de vegetación, cobertura y la altura para la caracterización de combustibles. Pero Landfire también incluye productos útiles para el régimen de incendios. Los productos de frecuencia y severidad de incendios incluyen el mapa de grupos e intervalos de régimen de incendios, así como el porcentaje de incendios de severidad baja, severidad mixta y severidad de reemplazo.
A la derecha vemos aquí un screenshot, una captura de pantalla de la interfase de Landfire que muestra los grupos de regímenes de fuego en California. Pueden ver una gran cantidad de verde claro en todo el estado, especialmente en el norte de California, donde ocurrieron algunos de los incendios más grandes del estado en el 2020. Este color corresponde al régimen de incendio, al grupo de incendios número 1, que se caracteriza por incendios frecuentes en un intervalo de 0 a 35 años y por lo general una gravedad de quemado baja. Landfire también tiene productos de salida de vegetación que incluyen clase de condición de vegetación, salida de vegetación y clase de sucesión. Aquí tenemos una captura de pantalla de Landfire también que muestra la clase de sucesión para el norte de California, en este caso. Esto puede ser útil para comprender la composición de la vegetación y la etapa de sucesión dentro del área de estudio elegida. Landfire también incluye mapas de perturbaciones útiles. Los datos de perturbaciones están disponibles anualmente, históricamente, y para tipos combustibles y tipos de vegetación. Los datos de perturbación de la vegetación también incluyen la magnitud de la transición, transiciones de vegetación forestal, transiciones de vegetación no forestal y simulaciones de vegetación forestal. Aquí tenemos datos históricos para perturbaciones en el área de California. Pueden ver muchas perturbaciones de incendios forestales mapeadas en rojo. Ahora sé que acabo de repasar muchos de los productos de datos, por lo que hemos incluido aquí unos enlaces para todas las capas de Landfire para su referencia. También es importante tener en cuenta que el alcance de Landfire solamente aplica a los Estados Unidos, lamentablemente. Ok, quiero referirme brevemente a la información de incendios de la NASA para el Sistema de Gestión de Recursos, o FIRMS, en inglés, Fire Information for Resource Management System. Sabemos que en las sesiones 3 y 4 cubrieron FIRMS en bastante profundidad, así que definitivamente remítanse a estas sesiones para obtener demostraciones e información adicional. Pero para los propósitos de esta sesión, FIRMS es un gran sitio también para ver estimaciones globales del área quemada de MODIS. Las capacidades de datos casi en tiempo real también son útiles para una respuesta rápida a los incendios. Y aquí les estamos incluyendo también algunos enlaces adicionales de FIRMS, en particular uno para bajar datos de esa aplicación. El proyecto Monitorización de Tendencias en la Gravedad de las Quemaduras es un gran recurso que se puede utilizar para mapear la gravedad de las quemaduras. Este proyecto proporciona NBR y DNBR, clasificaciones de gravedad de quemadura y también datos de perímetro de incendio. Estos mapas son creados por técnicos que están familiarizados con el área en la que están trabajando y el enfoque de análisis. El proyecto de igual forma solo funciona para los Estados Unidos, pero creemos que es una buena idea para hacer referencia a los métodos que utiliza el MTBS, en este caso, para sus propias estimaciones de gravedad de quemaduras, independientemente de la ubicación del área de estudio. El MTBS tiene algunas herramientas disponibles en línea que vamos a repasar ahora.
La primera que vamos a ver es el explorador, su explorador de datos, que tenemos aquí un screenshot en pantalla. Esta herramienta es relativamente nueva y se desarrolló en la aplicación de Google Earth Engine. Puede explorar el archivo de gravedad de quemaduras de MTBS. Sin embargo, el archivo actual está limitado a estimaciones de gravedad de quemadura de 2018 y anteriores, pero eventualmente todo el archivo será explorable desde esta plataforma. El explorador de datos le permite crear estadísticas resumidas dentro de la interfase sobre un área definida por el usuario y puede analizar datos de un solo punto a una resolución de 30 por 30 metros, ya que todas las estimaciones se derivan de Landsat. También puede descargar datos directamente en formato de CSV o en PNG, o sea, de formato tipo datos de texto o como si fuera una imagen. El diseño de la interfase es una forma realmente atractiva de interactuar con estos datos. Es muy útil, muy práctica. A la derecha hay una captura de pantalla de la gravedad de las quemaduras del incendio del complejo de Mendocino, en este caso, en el 2018, en el área de California. También incluimos aquí el visor interactivo de MTBS, que es una interfase de mapa web para explorar el archivo de datos de MTBS. Es menos complejo y tiene menos funciones que el Data Explorer, pero actualmente proporciona acceso a todo el archivo de datos de MTBS, incluido el 2019. Lo que lo hace actualmente más, lo hace estar más actualizado que el Data Explorer. Pero creo que esto cambiará a medida que se continúe desarrollando el explorador de datos y lo vayan actualizando. También puede descargar datos de perímetro de incendio y severidad de quemaduras desde esta plataforma, ya sea para solo un evento de incendio o para muchos, puedes cargarlo de forma masiva. El visor interactivo es una herramienta más simplista que el explorador de datos, el Data Explorer, por lo que es posible que incluso les resulte mucho más fácil utilizar este visor que el Data Explorer. Aquí tenemos una información también acerca de la herramienta de mapeos de incendios de QGIS, que se conoce como FMT o Fire Mapping Tool, creada en asociación con MTBS. Se desarrolló para abordar las necesidades de los usuarios que pueden necesitar determinar los efectos de pequeños incendios que están por debajo del umbral de área quemada de MTBS o que no pueden esperar a que se realice una evaluación de MTBS para ser publicado. Facilita la identificación y el proceso de imágenes de Landsat que corresponden a un área de interés especificada por el usuario y genera perímetros de fuego y realiza el umbral de las imágenes de Landsat para producir imágenes de severidad de quemaduras, en este caso. Mediante el uso de esta herramienta, los usuarios pueden emplear imágenes satelitales e información derivada para producir sus propias evaluaciones de gravedad de quemaduras. Esta herramienta es totalmente abierta, de código abierto, Open Access, y se distribuye libremente, por lo que no debe tener ningún problema teniendo acceso a ella. El enlace para descargar la herramienta lo estamos proporcionando aquí. También para su beneficio. Hay dos versiones de la herramienta, una para QGIS 2 y una para QGIS 3, por lo que debería poder descargar el complemento para cualquier versión de QGIS que esté utilizando en su computadora.
pero creo que el uso de FMT solo está disponible para usuarios de Windows. También queremos incluir aquí un seminario de web anterior de ARCET relacionado al monitoreo y detección de incendios que se hizo hace unos años, em, que incluía un ejercicio que utilizaba el FMT en QGIS 2 en este caso, por lo que si está interesado en esa herramienta pueden usar este enlace de esta diapositiva para verificar esta capacitación que se había hecho anteriormente y poder ver ese ejercicio. Aquí hay un resumen rápido del proceso de FMT para definir un perímetro de incendio y una evaluación de la gravedad de las quemaduras, solo para darle una idea de cómo funciona realmente. Primero, usa otra fuente de datos como WorldView o FIRMS para identificar un incendio. Luego se usa FMT en QGIS para ingresar la información sobre los incendios y ordenar las imágenes. Luego debe identificar las imágenes previas y posteriores al incendio. Y luego seguirá las instrucciones proporcionadas con la descarga de la herramienta y las indicaciones de la herramienta para seguir los pasos para mapear un perímetro de incendio y la gravedad de las quemaduras. Esto es una opción realmente excelente si está interesado en participar más directamente en el mapeo de gravedad de quemaduras, si está interesado en evaluar un incendio pequeño que MTBS no va a poder mapear por sí solo, o si no puede perder el tiempo de retraso que toma, ¿verdad? Para que el proyecto, en todo este tiempo que se necesita para que MTBS cree los mapas y los publique. Ahora, creo que hicimos una revisión de GWIS para estimaciones de área quemada en sesiones anteriores. Lo hemos visto en varias de las sesiones de este seminario, pero solo queríamos volver a conectarlos rápidamente para estimaciones de área quemada a nivel de escala globales. Como discutimos anteriormente, el producto de MODIS de área quemada, que también está disponible a través de GWIS, probablemente es su opción más confiable para el mapeo de área quemada, pero notará que la última actualización de este conjunto de datos para GWIS a partir de esta presentación fue al final del 2019. Así que hemos mostrado la capa de área quemada de MODIS y de Pierce casi en tiempo real. Tenga cuidado al usar ese producto, ya que no es tan confiable como el producto de MODIS estándar científico, pero puede ser útil si necesita acceder a estimaciones más recientes. Bien, ahora vamos a dejarlos con Blanca Ríos, del Centro Nacional de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, quien nos va a hablar acerca de su trabajo junto a los colegas Bradford Barrett y Graciela Raga, el trabajo acerca de las emisiones de humo en la Ciudad de México. Blanca, muy bienvenida a esta serie de seminarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y adelante. Hola Juan, muchas gracias por la invitación a dar esta presentación. Yo soy Blanca Ríos, estoy haciendo mi estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y les voy a presentar un caso de estudio que se presentó en mayo del 2019. Se llama Emisiones de humo por la quema de biomasa en el centro de México y su impacto en la calidad del aire en la Ciudad de México. Bueno, primero les voy a dar una pequeña introducción acerca de la mala calidad que se ha presentado en la Ciudad de México desde los años 90. Y bueno, como todos recordarán, bueno, no todos, pero la mayoría recordará que en los años 90 la Ciudad de México fue muy famosa por ser una de las ciudades más contaminadas del mundo. Sin embargo, desde esa época se empezaron a implementar algunas normas para disminuir las emisiones,
Y bueno, esto se ha visto muy bien reflejado en los últimos 30 años y podemos verlo aquí en en esta gráfica, en la primera gráfica, donde podemos observar cómo las concentraciones de plomo, dióxido de azufre y monóxido de carbono se han reducido significativamente. Sin embargo, aunque las concentraciones de ozono de partículas también han disminuido, también se encuentran en niveles que están por encima de los respectivos estándares de calidad del aire. Eh, la calidad del aire de la Ciudad de México es generalmente mala y las condiciones meteorológicas específicas pueden causar un rápido deterioro de la ya mala calidad del aire. Por ejemplo, en el 2019, Brad y colaboradores estudiaron un evento de alto nivel de ozono ocurrido en marzo del 2016. Este caso involucró un corte inusual de una bahía de circulación asociado con la intrusión de ozono estratosférico. También Silvia Quirós en el 2019 demostró que el ozono superficial extremo observado en la Ciudad de México durante marzo y mayo está asociado con anomalías positivas de alta geopotencial a 500 hectopascales, mientras que Barrett y Raga en el 2016 demostraron la fuerte modulación que ejerce la oscilación de Madden-Julian sobre las concentraciones de ozono superficial observadas durante todas las estaciones en la Ciudad de México. Bueno, además de todas las emisiones locales que existen en la Ciudad de México y que aumentan su mala calidad del aire, también tenemos otro tipo de emisiones que a lo mejor no se pueden ver localmente ni regionalmente y son la quema de biomasa, ¿no? Y bueno, los incendios pueden ser usados para diferentes propósitos, ya sea la quema de bosques, para sembrar pastos o la agricultura. Y bueno, y en condiciones favorables, los incendios controlados pueden expandirse rápidamente arder durante varios días. Las columnas de humo pueden ser afectadas por los vientos y afectar áreas remotas, como puede haber quemas alrededor de la Ciudad de México y ser afectadas hacia esta. Por ejemplo, en 1998, los incendios en México y América Central no solo llegaron a la Ciudad de México, como se puede observar en este mapa de la NASA de 1998, sino que también se vieron a partir de imágenes satelitales que llegaron al centro de Estados Unidos y también se realizaron varias campañas en México, una de ellas Milagro, donde se mostró que la composición de las partículas finas en la ciudad indicaba la presencia de marcadores químicos emitidos por los incendios locales que contribuían a la masa de partículas finas. Sin embargo, ellos no mencionaron la posibilidad del transporte a gran distancia de las columnas de humo de incendios en estados más allá que limitan de la Ciudad de México. Por lo tanto, nosotros decidimos realizar una investigación para determinar si la mala calidad del aire en la Ciudad de México está influenciada por las emisiones de la quema de biomasa en los estados vecinos, específicamente en mayo de 2019, que fue un momento en el que se midieron en niveles de partículas y de ozono muy altos y, y entonces se decidió hacer una investigación acerca de ese fenómeno en el 2019 para poder ver si este año, o sea, el 2019, había tenido algún tipo de anomalía en cuanto a la humedad. Realizamos un pequeño estudio de las anomalías de humedad específica desde 1979 para ver si, al igual que en el año del 1998, el 2019 era un año anómalamente seco. Sin embargo, podemos observar en esta gráfica que el año 2019 no es realmente mucho menos húmedo que el promedio. Sin embargo, desde el 2010 es el año más seco.
Como ya les había dicho anteriormente, decidimos estudiar este caso en mayo del 2019, ya que del 10 al 17 de mayo la Ciudad de México experimentó grandes niveles de calidad del aire muy grave que se pueden apreciar en estos gráficos. En estos gráficos se muestran concentraciones promedios diarias de monóxido de carbono, PM2.5 y ozono en 5 estaciones de la RAMA, que es la Red de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. Y aquí se puede observar que las concentraciones de PM2.5 y ozono aumentan durante estos días, mientras que el monóxido de carbono permanece casi constante. Para explicar este comportamiento, puede ser que la calidad del aire de la ciudad estaba siendo influenciada por el transporte regional de contaminantes. Además, las concentraciones de partículas finas se elevaron en toda la ciudad y durante toda la noche, lo que no es un caso muy común en condiciones normales en la ciudad. También decidimos hacer un mapa para poder observar la distribución espacial de las quemas. Este mapa fue realizado del 10 al 17 de mayo con los datos del producto satelital de VIRS, de Active Fire. Y bueno, podemos observar una gran cantidad de incendios en los estados del centro y oeste de México, cuyas emisiones pudieron ser afectadas a la Ciudad de México y empeorar la calidad del aire. Como ya les había mencionado brevemente, la motivación de esta investigación es conocer más sobre las condiciones meteorológicas y las emisiones de contaminantes que se combinaron para dar como resultado el episodio de mala calidad del aire durante mayo del 2019 en la Ciudad de México. En particular, se desea identificar las fuentes de contaminación regional, el tipo de combustible que se quema y los patrones de transporte predominantes. Bueno, para nuestra selección de región de estudio, en esta investigación se decidió estudiar las retrotrayectorias del 10 al 18 de mayo en 4 horarios diferentes con high split, con una duración de 48 horas. Todas llegan a la Ciudad de México. Eh, y en estos mapas pudimos observar que las parcelas provienen principalmente de la costa del Pacífico, pasan por el límite entre Guerrero y Michoacán, y otras provienen del norte de Veracruz. Por lo tanto, se seleccionó esta área de estudio para hacer un análisis más acotado. También se decidió utilizar el producto de cobertura de suelo de MODIS del año 2018 para poder determinar qué era lo que se estaba quemando. Y como podemos observar, la mayor parte de la cobertura de suelo en esta región del país está dominada por matorrales y bosques. Para llevar a cabo este análisis decidimos utilizar varios productos satelitales con dos diferentes herramientas, el MODIS y VIRS. Y bueno, en esta primera parte de los resultados podemos observar el área quemada por cobertura de suelo. El primer mapa ilustra la distribución espacial del área quemada por cobertura de suelo en nuestra región de estudio para mayo del 2019. Se utilizaron los productos de MCD 64A1 y MCD 12Q1 para su elaboración. Y bueno, como podemos observar, hay grandes áreas quemadas dentro de la región de estudio, dominadas principalmente por la quema en matorrales y solo unas pocas en bosques y tierras agrícolas. El segundo, en el gráfico, muestra el área diaria quemada por cobertura terrestre dentro de la región de estudio de enero a mayo, con un zoom en mayo. Se puede observar que a partir de abril se empieza a ver un aumento en las áreas quemadas. Sin embargo, es en mayo donde se observa un aumento significativo. Se pueden observar dos coberturas terrestres principales de actividad de quema, que son los matorrales y los bosques, como también se puede ver
en el mapa. Y bueno, ambos muestran su área máxima quemada el 8 de mayo, seguido por el 10, 13 y 15 de mayo. Posteriormente, bajamos los datos del producto BIRS de Active Fire, perdón, de enero a mayo del 2019 y podemos verlos en estos gráficos. El primero muestra el número de hotspots y el segundo muestra los Fire Active Power detectados, que es básicamente la intensidad de las quemas. Y bueno, el primer gráfico se puede observar que casi la mitad de los hotspots detectados fueron en el mes de mayo, registrando los valores más altos del 7 al 16, lo que coincide con los días más contaminados en la Ciudad de México. Y bueno, aproximadamente el 40% de las quemas se detectaron dentro de bosques y el 30% en matorrales. Sin embargo, el producto de área quemada en MODIS detectó más áreas quemadas en matorrales. Pero bueno, podría ser un sesgo porque son dos productos distintos, uno proveniente de BIRS y otro proveniente de MODIS. Por otro lado, las quemas fueron más intensas en matorrales y fueron menos intensas en tierras de cultivo y pastizales, coincidiendo también con los productos de área quemada de MODIS. Finalmente, decidimos calcular las emisiones de todas las quemas que hubo en nuestra región de estudio y para poder observar cómo estas emisiones se movían a través del tiempo y de una forma espacial, decidimos hacer estos mapas con las emisiones diarias de CO estimadas por CAMS, que es un producto de reanálisis que utiliza diferentes datos satelitales para poder realizar las estimaciones de emisiones de CO2 y podemos observar que las concentraciones de CO, que las concentraciones de CO son los días 12 y 15 de mayo y que no siempre coinciden con el mayor número de incendios. Esto podría deberse a la intensidad y a la duración de los quemas, ya que además estamos viendo cómo se advecta esta columna de humo. Y bueno, en el siguiente gráfico podemos ver las emisiones diarias de CO por quema de mayo a las principales coberturas terrestres en la región de estudio. Hubo 2 días que exhibieron las emisiones máximas de CO, uno el 15 de mayo y otro el 18 de mayo. Esta figura también muestra las emisiones de CO de incendios forestales y matorrales superan en casi 3 órdenes de magnitud a las emisiones de quemadas agrícolas y pastizales. Y bueno, como aún nos hace falta analizar más datos y más condiciones meteorológicas, todavía no tenemos una buena conclusión. Sin embargo, puedo darle que las conclusiones preliminares se necesita realizar aún algunos análisis meteorológicos, pero sin embargo la evidencia indica que las emisiones de las quemas de biomasa en Guerrero, Michoacán y el Estado de México afectaron la calidad en la Ciudad de México durante mayo de 2019. Y las retrotrayectorias destacan el potencial del transporte regional de humo de los estados vecinos.